Bienvenidos a Campo e Industria. En el programa de hoy vamos a compartir el material que recolectamos en nuestra visita a la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Rafaela, donde se llevó a cabo un clásico, la jornada técnica sobre cultivos de verano. Allí, profesionales del INTA Rafaela y también de otras experimentales e incluso de instituciones como la Universidad Nacional del Litoral, hablaron acerca de todo lo concerniente a la campaña gruesa y fina. Trigo, maíz, soja, enfermedades, plagas, márgenes y todo lo referido a estos cultivos en esa jornada técnica llevada a cabo en el INTA Rafaela donde estuvimos. Pausa y a la vuelta comenzamos con las notas. Basados en el respeto, compromiso y solidaridad, brindamos las mejores soluciones para la producción lechera y porcina. Veterinaria Rafaela, distribuidora mayorista. Contamos con stock permanente de los principales laboratorios. Veterinaria Rafaela, Francisco Peretti 882, teléfono 03492 422 044 Rafaela. Al verano hay que disfrutarlo. Vivilo con una piscina Seica totalmente equipada. Avenida Octavio Sóboli 1067 Rafaela, teléfono 440100. Seica, tu familia se lo merece. ¿Me da una mano, por favor? Mira, pensá así. Se contaron 2.700. ¡Juan! ¿Me das una mano? ¿Me das una mano? Sí. Para arriba. ¿Me das una mano con esto para ver cuándo podemos sembrar? Fácil, mira. Pasan los años y algunas cosas cambian. Pero cooperar nunca pasa de moda. Cooperativa Guillermo Lehmann. Más historia, más presente, más futuro. Campo de Industria presente en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Rafaela porque se lleva a cabo una importante jornada, un clásico ya, de cultivos de verano, y a mi lado se encuentra la coordinadora de este importante evento que todos los años convoca a decenas de productores ávidos por conocimientos y para ver qué es lo que se puede hacer. Estamos hablando con Verónica Zapino, coordinadora de esta jornada. Bueno, Verónica, finalmente llegó el día, tan anunciado ya este clásico, te tiene como coordinadora. Contanos un poco por dónde pasan esas charlas que han pensado. Sí, bueno, nosotros, como vos decís, hace muchos años que venimos con esta tradición de realizar las jornadas de precampaña, tanto de cultivos de invierno como de verano. En mayo la de cultivos de invierno, en estos días la de cultivo de verano. Normalmente lo que tratamos de dar es un pantallazo de los resultados que tuvimos en los ensayos nuestros y de algunas otras experimentales con respecto de la campaña anterior y en vistas de cómo se presenta la campaña actual, indicaciones, sugerencias, algunos tips como para encarar la campaña. De todos modos, bueno, como ya nos ocurre que como aquí en estas jornadas tratamos maíz y soja generalmente, los resultados de los ensayos de maíz se publican o se envían a las listas de correos unos días antes porque ya está todo sembrado gran parte, pero bueno, le estamos buscando la vuelta para que la información llegue a tiempo a la gente. Entonces la primera charla tiene que ver con esto. Esta vez hicimos como un collage de todos los técnicos que están trabajando en el área. Cada uno dio algún tip en lo que respecta a sus temas. Se vieron redes de cultivares, malezas, enfermedades, plagas, o sea, un poquito de cada cosa como para dar un pantallazo y para que aparte la gente conozca a los nuevos integrantes que tenemos en el área. Luego el ingeniero Salvagiotti del INTA Oliveros nos estuvo hablando del tema de las rotaciones y esto de la intensificación sustentable.
o sea, la necesidad de hacer una especie de cambio de chip en el cerebro en lo que respecta a la necesidad de no solo pensar en la producción de los cultivos, sino en un montón de otras cuestiones que tienen que ver con el consumo del agua, los nutrientes del suelo, la erosión en donde ocurra, o sea, un montón de factores que hacen a la productividad de nuestros sistemas, no solo esperando la productividad. Entonces, bueno, él finalizaba hace un ratito diciendo justamente que a lo mejor tenemos que cambiar en ese sentido el concepto de decir, bueno, no solo es la producción, capaz que tengamos que resignar un poquito de producción o no seguir aumentando la producción y contar con un cultivo de cobertura que nos ayude a ser más eficientes en el uso de los recursos, como por ejemplo el agua. Y también hubo una disertación a la hora de juntar varios temas sobre economía, sobre los márgenes que deja el cultivo con un reconocido experto de la Universidad Nacional del Litoral. Me parece que es un punto importante para destacar también porque estuvo bien orientado en un contexto que mejor no nos metamos tanto. Sí, justamente el ingeniero San de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral nos acompaña en esta jornada haciendo un recorrido desde la situación, digamos, macroeconómica, que como todos sabemos afecta y mucho a la economía de todos nosotros, hasta llegar un poco a las finanzas personales del productor, básicamente, teniendo en cuenta que, bueno, que tenemos cosas para hacer, cuidados que tener, y bueno, y justamente en este escenario tan cambiante y tan complicado, nos pareció importante tratar este tema, y bueno, el ingeniero San justamente es uno de los más indicados. Verónica, felicitaciones por esta jornada, gracias por este pantallazo. Hemos hablado con varios de los disertantes, así que vamos a compartir el material y los conceptos interesantes, por cierto, que han dejado aquí en los micrófonos de Campo Industria. Bueno, les agradezco a ustedes siempre por el acompañamiento y bueno, justamente a los disertantes también que siempre nos acompañan. Muchas gracias. Seguimos en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Rafaela, donde se realiza la gran jornada destinada a los cultivos de verano, jornada técnica con profesionales pertenecientes a esta experimental y también a otras, como el caso de quien tengo a mi lado, el ingeniero agrónomo Fernando Salvagiotti del INTA Oliveros, otra de las grandes experimentales en la provincia y también a nivel nacional. Bueno, Fernando, presente nuevamente en INTA Rafaela, tengo recuerdos de haberte visto en alguna otra oportunidad. Comentanos qué temática abordaste hoy. Bueno, hoy estuvimos abordando una temática de las rotaciones de cultivo, pero hacer una visión un poco más amplia de esto, no solamente ver la rotación desde el punto de vista de la producción, sino el concepto de la intensificación sustentable de la producción, ¿no? Un concepto que implica visualizar el manejo de los lotes o de los sistemas que tenemos, no solamente del cultivo, sino ver desde más arriba de los sistemas y cómo podemos llegar a ver otros aspectos como es la conservación del suelo, la erosión, el mantenimiento de la biodiversidad, la reducción de la contaminación, un montón de otros conceptos que tenemos que tener en cuenta al momento de evaluar las rotaciones, ¿no? Y sobre las rotaciones, de un tiempo a esta parte el productor ha vuelto a rotar. Están viendo eso, pero ¿cuánto puede llegar a cambiar la ecuación o la incidencia desde el punto de vista económico? Sí, digamos, la coyuntura, los aspectos coyunturales siempre fuerzan a que se haga el cultivo de mayor renta. Eso es algo, son las fuerzas que tenemos. De todos modos, y también depende mucho de la tenencia de la tierra, que también hace que esa decisión sea coyuntural. Solo que mantenemos un concepto de tratar de aislar esa visión lo más que se pueda y tratar de incorporar dentro de lo posible rotación en los cultivos, o sea, poder hacerlo, porque es la visión a largo plazo, porque los sistemas rotados claramente muestran, aún incorporando cultivos de cobertura que se están difundiendo en los últimos años, muestran claramente la fertilidad de los suelos a largo plazo, y hemos visto otros servicios que llamamos los servicios ecosistémicos, como es el control de maleza o la provisión de nutrientes, ¿no?, en el largo plazo. Hablando de los nutrientes, hay cultivos muy extractivos como la soja, una reina aquí desde hace muchos años, que le permite cerrar la ecuación a muchos productores. Y también lo que observamos es poca reposición. Recuerdo haberte visto en algún simposio de fertilizar disertando sobre los nutrientes en la provincia de Santa Fe, allí en la zona de Oliveros. Se puede compartir también con esta zona. ¿Hay una extracción superior a lo que se repone? Sí, generalmente lo que estamos viendo todavía, aun cuando se ha mejorado, porque vamos a reconocer que se ha mejorado el aporte de los nutrientes, no se está reponiendo en la magnitud que se extrae.
Y básicamente tenemos que pensarlo desde un punto de vista más del sistema, los nutrientes menos móviles como el fósforo, que tenemos que pensarlo en poder ir reponiendo en la medida de lo que se puede el económico, y de los nutrientes como el nitrógeno, que lo podemos reponer no solamente con la fertilización, sino con la incorporación de leguminosas en el sistema. Como ser el cultivo de cobertura, el uso de la vicia, es un buen aporte, sobre todo para los que son los maíces de siembra tardía. Pero yo creo que tenemos que tomar conciencia de que tenemos que reponer y usar el análisis suelo como herramienta para poder diagnosticar. De hecho, estamos haciendo una encuesta ahora en un proyecto que tenemos, al cual está abierto a todos los productores y asesores, para que la contesten sobre en dónde estamos parados en el diagnóstico de suelos. Me parece que esa es la herramienta fundamental para poder hacer esta reposición de nutrientes. Y seguramente sea reveladora también, o no sorprenda tanto el resultado, porque uno entiende, ahora te lo consulto, si no es más un cambio cultural o un cambio de chip de lo que se venía haciendo, que a lo mejor algún tipo de inversión grande, ¿no? Claro, sí. Yo creo que el diagnosticar, el medir, el poder hacerlo es un cambio cultural en muchas cosas, como el concepto de intensificación sustentable. Desde a poco tenemos que empezar a que si no medimos, si no hacemos cosas dentro de los lotes, no vamos a poder hacer un manejo sustentable de los sistemas, ¿no? ¿Cómo viene la zona de oliveros de esta campaña? El trigo allá sin dudas también se debe ver muy bien, pero te pregunto porque en algunas zonas, si queremos saber si ahí estas heladas tardías han hecho algún tipo de deterioro. Sí, las heladas han hecho algún tipo de deterioro. Digamos que el cultivo empezó bien. El pronóstico en marzo era bastante malo por la seca. Después llovió y se veía una buena perspectiva. La lluvia ha estado errando bastante en los últimos, con lo cual también bajó la expectativa de rendimiento. Y bueno, estas heladas tardías también nos están matando, sobre todo las fechas más tempranas que estaban con la exploración. Fernando, muchísimas gracias por estos minutos con Campo Industria. Bueno, cualquier cosa estamos a disposición. Mi nombre es Omar Burgui, soy productor agropecuario. Nos encontramos en la localidad de Felicia. Mis comienzos con New Holland fueron en el año entre 98 y 2000. Cubre todas las expectativas que un productor puede pedir. Fundamentalmente en la parte de atención al cliente que tiene la firma Grosso de Rafaela, desde los comienzos que vengo trabajando con ellos. Ante un problema en plena campaña, la respuesta es inmediata y creo que eso no tiene precio. Rafaela es tu vida y la de todos nosotros. Respetá las normas de tránsito y los límites de velocidad. Cuídate, porque tu vida vale no solo para vos. Vuelve a Ainsman la promo 2x1 vacaciones. Elegí las fotos que más te gusten de tus vacaciones. Revelá 50 o más y solo pagás la mitad. Promo 2x1 de Ainsman Laboratorio Color. Boulevard Roca 523. Laboratorio Color Ainsman. Vení a Long Automotores y descubrí todas las novedades de la nueva Ford Ranger. Combinan 3 motorizaciones, 2 tipos de tracción, 2 versiones de caja de transmisión, 2 alternativas de cabina y una alta variedad de equipamiento. Conjugan las 16 versiones que Ford Ranger ofrece al mercado. Una Ranger para cada necesidad. Conoce más en Long Automotores Sociedad Anónima, tu concesionario oficial Ford, www.long.com.ar. Al verano hay que disfrutarlo. Vivilo con una piscina Seica totalmente equipada. Avenida Octavio Sóboli 1067 Rafaela, teléfono 440100. Seica, tu familia se lo merece. Basados en el respeto, compromiso y solidaridad, brindamos las mejores soluciones para la producción lechera y porcina. Veterinaria Rafaela, distribuidora mayorista. Contamos con stock permanente de los principales laboratorios. Veterinaria Rafaela, Francisco Peretti 882, teléfono 03492 422 044 Rafaela. Campo Industria en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Rafaela, donde se realiza la tradicional jornada sobre cultivos de verano. Y a mi lado se encuentra un experto de esta experimental que le ha tocado disertar sobre plagas en maíz y soja. Hablamos del licenciado en Biodiversidad Federico Mazzoni, ya un amigo de la casa, ha pasado en reiteradas oportunidades por este espacio. Bueno, Fede, comentanos un poquito qué es lo que has abordado en el auditorio. Bueno, mi temática particular fue manejo de plagas en soja primero y después en maíz.
hablé un poco sobre la bioecología de algunas especies importantes, plagas del cultivo, en sus distintas etapas, desde implantación, pasando por los estadios vegetativos, floración y estadios reproductivos. También refería a las tecnologías BT para el control de lepidópteros en lo que es soja y el control de lepidópteros también para lo que es maíz. Y bueno, un poco también de aplicaciones, de momentos oportunos y fundamental el monitoreo a campo, ya que es la única oportunidad que tenemos para hacer un buen diagnóstico y hacer una buena toma de decisiones. Vayamos por parte y por orden cronológico, porque el maíz ya se está sembrando, para la soja todavía falta un tiempito, así que te propongo arrancar por el maíz. Sí. ¿Se espera o se recomienda un manejo integral con esto que estás comentando? Obviamente el monitoreo constante, pero después tratar de ver y actuar en consecuencia. Sí, o sea, nosotros ahora se sembró prácticamente 6 millones de hectáreas, ¿no es cierto?, con maíz a nivel nacional. Se va a sembrar, ¿no es cierto?, juntando los de primera con los de segunda. Ya está sembrado el maíz de primera. Ese maíz de primera no está tan afectado por, digamos, la isoca cogollera, plaga principal, ¿no es cierto?, sino que los maíces de segunda o los tardíos son aquellos que tienen mayor incidencia. Pero sí hacer un buen manejo en forma integral, no solamente de plagas, sino de maleza, ¿no es cierto?, espaciamiento, épocas de siembra, ¿no es cierto?, justamente para hacer un buen manejo agronómico. ¿Cuál es el momento oportuno para aplicar? Bueno, en los maíces de segunda o tardíos, ¿no es cierto?, estamos convencidos que primero la toma de decisiones la hacemos en base a determinar los desoves, en el caso de Spodoptera, es decir, la isoca cogollera, en las etapas iniciales del cultivo. Después detectar la presencia de las larvitas, ¿no?, y detectar el daño, que decimos daños 3 en la escala de Davis, que son pequeñas perforaciones en el parénquima, ¿no es cierto?, en la hoja, en la vaina del maíz. En ese momento no apurarnos y hacer un tratamiento, si lo necesitamos, por encima del 20% de las plantas afectadas, pero con 4 o 5 hojas, no antes, porque no tienen sentido, y después, bueno, podemos tener problemas en el caso de las pulverizaciones terrestres con el pisoteo, ¿no es cierto?, y otras cuestiones, pero estamos convencidos que un tratamiento con un producto de amplia persistencia evita pérdidas de un 20-25%. Te iba a consultar justo sobre las pérdidas de estas plagas, si las tienen medidas, uno imagina que sí, pero me hablas de un umbral de daño bastante importante, llegado el caso que no se actúe de manera correcta. Sí, pero tampoco generar esta psicosis, ¿no es cierto?, porque hoy se usan distintas tecnologías de BT, como la tecnología Viptera, ¿no es cierto?, que funcionan realmente muy bien. De todas maneras, por esta cuestión de la resistencia y porque está creciendo a pasos agigantados por el mal uso, ¿no es cierto?, que hacemos agronómico, es decir, la falta de la siembra de los refugios y otras cuestiones más, hace que, bueno, la presión de plagas sea cada vez mayor y por lo tanto las tecnologías pierdan su eficacia. Por eso que hay que permanentemente monitorear y no descansar en el uso de la tecnología. Pero de llegado el caso de hacer un control, nosotros estas diferencias de 20% comparados con testigos sin ningún tipo de tratamiento, ¿cierto? Sí, son importantes, pero bueno, si uno compra una tecnología, también considerar que está comprando una protección, ¿no es cierto? Vayamos a soja. Sí, bueno, en soja hoy en el mercado estamos viendo muchas, digamos, soja BT, que es lo que se ofrece, y es probable que soja convencional no tengamos en los próximos años. O sea, debe garantizarse, por supuesto, para la siembra del refugio. Hay que acordarse que estas tecnologías BT está apuntada para isoca medidora y isoca de las leguminosas, pero no así puntualmente, ¿no es cierto?, que son las principales. Pero hay otras que se escapan, como el género Spodoptera, y que la vemos en presencia en nuestros lotes, ¿no? Por lo tanto, no convencerse de que no vamos a tener defoliación, sino que va a haber que seguir haciendo los monitoreos justamente para estos otros complejos de defoliadoras, así como también otras plagas que son principales, los trip, arañuelas, mosca blanca en época seca, principalmente trip y arañuela, o las chinches, que son directamente plagas claves porque directamente van al grano y consumen el grano, ¿no es cierto?, con pérdidas bajo contenido de aceite, ¿no es cierto?, menor número de granos, menor número de vainas, dependiendo de la etapa fenológica donde actúe. Por lo tanto, es indiscutible y fundamental hacer el monitoreo de las etapas previas a la implantación, ¿no es cierto?, para detectar si encontramos bichos bolitas, grillos subterráneos, isocas cortadoras, nicios o chinches de la semilla, ¿no es cierto?, y después, justamente, semana tras semana, hacer el seguimiento en el cultivo,
ya que es la única forma que tenemos para hacer un diagnóstico oportuno de la situación a campo, si vamos al lote y si recorremos semana tras semana. Desde el punto de vista climático, los expertos anuncian la llegada o la presencia para la gruesa de un año niño, esto es lluvias por encima del promedio normal o habitual. ¿Cómo se puede llegar a monitorear o de qué manera se puede contrarrestar o realizar el monitoreo en un año de estas características, en donde puede haber más lluvias de la cuenta? Bueno, en realidad los monitoreos... Y también, disculpa que te interrumpa, así lo contestamos todo junto, ¿cuánta incidencia tiene en las condiciones ambientales para la proliferación y aparición de estas plagas? No, perfecto. Bueno, cuando tenemos mayor lluvia, va a haber mayor masa o biomasa foliar, por lo tanto los daños van a ser menores en todo caso, ¿no? Si no habría presencia de plagas asociadas a sequía, como los trips, las arañuelas, bolillera. Ojo que si tenemos 100 lotes de producción, va a haber 80 situaciones distintas, ¿no? Cada lote tiene una situación particular, porque distinto grupo de madurez, fecha de siembra, ¿no es cierto?, y demás características agronómicas. Por lo tanto, pero bueno, sí podemos estar en presencia de organismos naturales de control biológico, como los hongos, Nomurea rileye, un hongo muy importante que deprime las poblaciones de anticarsia, así como de otras especies, ¿no es cierto?, que se expresan con más vehemencia, digamos, justamente por las condiciones favorables de control. Y de todas maneras, digamos, esperamos un año sí más llovedor, y por lo tanto decimos que el cultivo va a crecer con buenas condiciones. Por lo tanto, los umbrales no son tan finos, sino que nos podemos permitir un poquito más de defoliación. De todas maneras, las plantas con las yemas axilares compensan, ¿no es cierto?, con más biomasa, así que bueno, puede venir un muy buen año para lo que es soja y maíz segunda. Seguimos en la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Rafaela. A mi lado se encuentra el ingeniero agrónomo Oscar Ozán de la Universidad Nacional del Litoral, porque está encargado de cerrar esta jornada sobre cultivos de verano con números, con los márgenes de los cultivos. Vamos a hablar acerca del trabajo que está llevando a cabo y que ha expuesto. Bueno, Oscar, gracias por estos minutos con Campo de Industria. Le toca una charla que seguramente contará, al igual que con las otras, pero especial atención, producto de la temática, ¿no? Cuéntenos un poco. Sí, bueno, yo vengo en realidad a hablar de tres partes. Una de la macroeconomía, la situación del país y lo que más o menos esperamos para el año que viene. Luego vamos a hacer una bajada al sector agropecuario y en particular al sector agrícola. Vamos a trabajar sobre los números de los cultivos y vamos a cerrar con algunos tips de finanzas empresariales y también personales de cómo manejarnos en estos tiempos tan complicados. Sobre los números, ¿qué nos puede contar? ¿Qué es lo que están observando? Bueno, una situación macro bastante complicada que todavía no está ni cerca de resolverse. Una situación sectorial que todavía continúa siendo favorable, si bien hemos vuelto al esquema de retenciones, los precios internacionales están estables y los costos, hay varios costos también ajustados. Yo creo que la campaña en tema números va a ser buena. Pero requiere, digamos, disciplina y profesionalismo a la hora de tomar decisiones, porque estamos en tiempos complicados que mezclan esto de que los gastos van más rápido que los ingresos, y eso hace que tanto en la empresa como en la familia haya que tomar decisiones correctas, digamos. Pongámosle cifras a los márgenes de cada cultivo. Bueno, nosotros trabajamos con 3 cultivos y las secuencias que se pueden hacer con ellos, que son maíz, trigo y soja. El maíz nos está dando en margen bruto unos $500 por hectárea, la soja 375 y el trigo 247, son buenos números. También hemos trabajado, digamos, las alternativas campo propio, campo alquilado y en la parcería, y continúan, diríamos, todas con bastante buenos márgenes. Lo que corresponde a los campos arrendados, últimamente venimos viendo que, si bien la ecuación ha sido favorable para todos en mayor o menor medida, dependiendo de la zona y bueno, sin descuidar o dejar de lado los inconvenientes climáticos, los números han sido realmente finos. ¿Ustedes observan lo mismo? Sí, claro que sí. En tierras donde la agricultura compite con la ganadería y el productor quiere alquilarlas, no es lo mismo 10 quintales que 12 y no es lo mismo los planteos
en arrendamiento o en una parcería, esto hay que estudiarlo bien, en los lugares, digamos, quizás más al sur, hablemos de Venado Tuerto, donde las tierras tienen un nivel de competitividad superior, uno puede pensar en planteos donde el productor se integra al riesgo vía la parcería, es lo que estamos simulando ahora, con un 30% de la participación, y eso hace que el negocio mejore al del alquiler. En esta zona, en el centro, el productor prefiere alquilar en quintales fijos porque no corre ningún riesgo, digamos, producto de la estabilidad del suelo. Oscar, ¿cómo avisora esta campaña en volumen? No es su tema, pero se habla de perspectivas o cosechas récord, niño mediante, según los expertos climáticos también, pero uno imagina que también favorecerá la atracción del commodity, de los subproductos, y todo redundará a lo mejor en más divisas. Sí, yo creo que sí. O sea, estamos en una situación complicada para predecir en materia macro. En materia de producción agropecuaria pareciera que es como vos decís, vamos a tener un contexto climático favorable y hay muchas cantidades de trigo, de soja y maíz que se va a sembrar y están hablando todos de rendimientos récords. Aunque no estemos hablando de valores récords, sí vamos a tener una campaña excelente. Por ejemplo, en el mercado de soja, las relaciones complicadas que tienen China y Estados Unidos va a hacer que los mercados estén abiertos para nuestros productores y bueno, también la posición de Brasil con algunos problemas para producir nos favorece y creo que bueno, esto va a ser un combo que va a ser muy favorable para el sector agropecuario. Hay que ver también cuál va a ser la evolución del tipo de cambio. Nosotros dábamos la clase de futuro y opciones la semana pasada en la facultad, entrábamos a mirar la página de ROFEC y ROFEC tiene un valor de dólar abril de 50 pesos. Entonces este también es un tema que va a haber que estudiarlo. El productor argentino no está acostumbrado a ir al mercado de término para hacer coberturas de precios y este es un año espectacular para hacerlo porque están pagando primas en dólares a 40 pesos y van a estar cobrando luego contratos de futuros a 50 pesos por dólar, si eso se cumple. Entonces, digamos, también esa es una parte del mensaje. Hablar de toda la actividad agropecuaria con los seguros climáticos y con los seguros de precios. Digamos. Oscar, muchísimas gracias por estos minutos con Campo Industria. Gracias a vos. Esto ha sido todo por hoy en Campo Industria. Les agradecemos que estén del otro lado y los invitamos a renovar el contacto en el próximo programa. Antes de despedirnos, el agradecimiento de siempre a las repetidoras que hacen posible nuestra llegada a la región. Y si se quedaron con ganas de ver más, pueden sintonizar este y otros programas buscándonos en nuestro canal oficial de YouTube como Campo e Industria.